Bueno, buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre la estructura del Código de Comercio y las principales reformas que se le han hecho al Código de Comercio, y empiezo a hablar de la definición de comerciante. Víctor. Bueno, micrófonos. ¿Alguien tiene micrófono abierto? Bueno, el Código de Comercio tiene una estructura de 6 libros. ¿El profesor tiene problemas de conectividad o soy yo? No, yo no tengo problema de conectividad, solo que estoy escribiendo en el chat el nombre de los libros que voy a decir. Ah, ok, profe. Bueno, supongo que ahí pueden ver lo que acabo de escribir por aquí, por el chat de Zoom. El Código de Comercio consta de 6 libros. Cada libro pues tiene, digamos, sus capítulos y sus títulos y sus artículos. Entonces, el libro primero del Código de Comercio habla de los comerciantes y los asuntos de comercio. Y va hasta el artículo 97. Ese libro primero. Del artículo 1 al 97. Ese primer libro es el que vamos a ver en esta materia. El segundo libro del Código de Comercio habla de las sociedades comerciales. Ustedes van a ver una materia, no sé si en qué semestre quedó, porque ustedes tienen la nueva malla curricular, el nuevo pensum, no sé, antes estaba en cuarto semestre, no sé ahorita en cuál habrá quedado. Entonces, se supone que después de ver ustedes Derecho Comercial General, que es la que estamos viendo, van a ver sociedades, que se trata del capítulo, o del libro segundo, perdón, del Código de Comercio. Luego viene un tercer libro que habla de los bienes mercantiles. El libro cuarto, que es de los contratos y obligaciones mercantiles. Ustedes van a ver una materia, antes se veía en quinto, no sé ahorita en qué semestre quedó, que se llama contratos comerciales.
Ahí van a ver los contratos mercantiles. El libro quinto, que es el libro de la navegación, en ese libro pues se habla de, por ejemplo, de los temas marítimos, de los temas aéreos. Y el libro sexto habla de los procedimientos mercantiles. Ustedes van a ver una materia que se llama procedimientos mercantiles. Entonces, esa estaba antes en sexto, no sé ahorita en qué semestre habrá quedado. Y ahí se habla sobre los procedimientos mercantiles. Los procedimientos mercantiles son aquellos por medio de cuales el comerciante busca, digamos, como la forma de salir al rescate, de que pueda evitar una cesación de pagos, de que si tiene dificultades para pagar, pueda evitar lo que ustedes coloquialmente conocen como la quiebra o insolvencia, también conocido como el régimen de insolvencia, y pueda mantener, digamos, como que haciendo la actividad. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Profe, me disculpa, buenas noches. La verdad fue que me perdí porque no escuché nada de lo que dijo hasta lo de que íbamos a estudiar solo el libro uno en esta clase. De resto no escuché absolutamente nada porque se me fue el internet. Que el libro primero es el que vamos a ver en esta materia, en Derecho Comercial General. El libro segundo, las sociedades comerciales. Ustedes van a ver una materia que se llama Sociedades. Después de esta, van a ver luego otra materia que se llama Contratos Comerciales. Y van a ver otra materia posteriormente que se llama los procedimientos mercantiles. Entonces, donde van a mirar el tema de la insolvencia. Bueno, vamos a mirar que Muchas gracias. el código de comercio fue expedido en mayo ...17 de 1971. Es decir, durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero. El código ha tenido algunas Profe, qué pena. modificaciones ¿Mayo 17 de qué año? 1971. Profe, discúlpeme, ¿qué presidencia? Misael Pastrana Borrero. Pero el Código de Comercio ha sufrido varias modificaciones, o sea, va a tener 5 décadas, va a tener 50 años, y en estos 50 años el código ha tenido varias modificaciones. Entonces miremos que dentro de las modificaciones que más se destacan están la ley 222 de 1995. La ley 222 de 1995 modificó el libro sexto del Código de Comercio, o sea, el de los procedimientos mercantiles. En el texto inicialmente, es decir, en el libro sexto, existían dos tipos digamos, de figuras, que era el concordato y la quiebra. Y el concordato no era más que palabras más, palabras menos, que el deudor se pusiera de acuerdo con los acreedores, o sea, el comerciante, el deudor comerciante, se pusiera de acuerdo con los acreedores para reestructurar esas deudas. Entonces le hicieran algunos descuentos, pudieran extenderle los plazos, darle unas condiciones para poder ir pagando
esas obligaciones, esas deudas mientras seguía ejerciendo su actividad. Si no cumplía o le era imposible cumplir, entonces se iba a la quiebra. Esos eran lo que estaba inicialmente en el libro sexto. Entonces, la ley 222 de 1995 se modifica este libro, ya no se va a hablar entonces del concordato, se habla del concordato preventivo, y no se va a hablar ya de quiebra, sino que se habla de liquidación, de la liquidación judicial. Pero vendría siendo prácticamente la misma figura. Otra modificación que se hizo con la ley 222 de 1995 fueron también que se introdujo la figura del promotor. O sea, en este concordato, el promotor era como una especie de conciliador, como una especie de tercero que ayudaba a que se pusieran de acuerdo ese comerciante con los acreedores. Se modifica también algunas partes de, digamos, de la apreciación que se venían dando de las personas jurídicas y se crea el concepto de las EU. No sé si lo escucharon en algún momento. Las llamadas empresas unipersonales. ¿La habían escuchado? Sí. Sí, señor. Bueno, las empresas unipersonales fueron creadas en la ley 222 de 1995. Y las empresas unipersonales era, digamos, como esas personas naturales que tenían el establecimiento de comercio, entonces pudiera como persona natural tener la semejanza a la persona jurídica y que el número de su cédula fuera el número mismo del NIC. Algo similar a lo que vamos a ver posteriormente con la SAS. Todo eso se introduce en la ley 222 de 1995. Entonces, si ustedes miran la ley 222, pues introdujo varias modificaciones a la ley, al código. Posteriormente, esto fue durante el gobierno de Ernesto Samper. Supongo que han escuchado a Ernesto Samper, ¿no? El que dijo que todo fue a sus espaldas. Sí, sí, señor. Proceso 8000. Luego se expide la ley 550 de 1999. Ley que se expide bajo el gobierno de Andrés Pastrana. Era un periodo difícil. Pudiéramos decir algo similar, como dicen los cubanos, el periodo especial. Fue un periodo difícil. El año 98, cuando inicia el mandato de Andrés Pastrana, pues hay una gran expectativa porque había la posibilidad de que iniciara una negociación con la entonces guerrilla de la FARC para que se desmovilizaran, después de que durante la década del 90, especialmente de mediados de década hacia finales, habían dado unos golpes militares fuertes, habían tenido, digamos, habían empezado las pescas milagrosas y toda esa cantidad de cosas que ya ustedes conocen. Entonces, ocurren el terremoto de Armenia y del eje cafetero y muchísimas cosas que pasaron. Y era un periodo difícil en el cual el UPAC, que el UPAC era como la VR, ¿sí? La unidad de poder adquisitivo constante, hizo que mucha gente perdiera sus casas porque dejaron de pagar por la situación económica del país y entonces los bancos empezaron a rematar, a perseguir a esos deudores y a buscar rematar las casas. Entonces, se busca que en medio de esa coyuntura, a través de la ley 550, se modifique el Código de Comercio y se le permita a los comerciantes una regla para tratar de rescatarlos. Y, ojo lo que voy a decir, esta ley, la 550, es una ley que es de carácter temporal.
Pero muchas cosas en Colombia que inician como temporales terminan siendo definitivas. Y ya voy a poner otro ejemplo. Esta ley fue expedida por 5 años, o sea que iba hasta el 2004. En ella se modificó lo que se había implementado en la ley 222 del 95. Entonces vuelve y se modifica el libro de los procedimientos mercantiles y ahora ya no vamos a hablar del concordato preventivo, sino que vamos a hablar entonces de los acuerdos de reestructuración empresarial. Y vamos a mirar de que ya no se va a hablar de liquidación, sino de liquidación judicial, sino de liquidación obligatoria. En la ley 550 de 1999 se reformaron esto para que darle posibilidad de que los comerciantes reestructuraran su pasivo. Pero la norma fue tan buena, terminó siendo tan buena, que hasta los entes territoriales terminaron acogiéndose a la ley 550 para reestructurar sus pasivos, es decir, para renegociar las deudas. Muchos casos a nivel nacional, como algunas gobernaciones, se acogieron a esta norma para reestructurar el pasivo. En esa misma época también surge una ley llamada gravamen de los movimientos financieros, que ustedes hoy conocen como el 4 por 1000. Resulta que eso salió para los mismos días, esa misma norma, en el año 99, y fue creada de forma temporal. No sé si de pronto algunos se acuerden de la locución presidencial de Pastrana, donde cuando iba a decir cuánto era, no inició siendo el 4, empezó siendo el 2 por 1000. Iba a decir que el 2.5 por 1000 se imponía a cada transacción que se hiciera bancaria. Pero en plena locución cambiaron de parecer, entonces le bajaron del 2.5 al 2 y quedó el 2 por 1000. Y fue progresivamente aumentándose hasta llegar al 4 por 1000. Esa norma tenía como finalidad, y de pronto aclaro porque me imagino que ustedes habrán leído alguna información en las redes sociales diciendo que el 4 por 1000 y tal, y no sé qué cosas. Entonces, explico cuál fue la finalidad de crear esa norma. Esa norma fue creada, en primer lugar, la finalidad era reconstruir el eje cafetero. Armenia había pasado por un terremoto a finales de enero del año 99, y esta norma lo que buscaba era recaudar por parte del gobierno unos recursos a través de las operaciones bancarias y con la finalidad de lograr la reconstrucción de la ciudad. Esa fue la finalidad. Después empezaron a encontrarle otras finalidades y otra cantidad de cosas y fue subiendo, y es lo que se quedó como el 4 por 1000. Y por más de que los gobiernos han intentado en sus promesas de campaña de quitarlo, no han podido. En el año 99, por ejemplo, recuerdo un galón de gasolina valía como 1.300 pesos. No se habían liberado los precios de la gasolina como funcionan hoy en día. ¿Cómo funcionan hoy en día el cobro de la gasolina en Colombia? Funcionan con los precios internacionales del petróleo. Pero resulta que copiaron la fórmula de los Estados Unidos, pero la aplicaron al modelo colombiano, y ahí es donde normalmente las cosas no cuajan. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos el modelo que aplica es que el precio de la gasolina cambia de acuerdo al mercado. Puede subir o puede bajar. Entonces allá uno ve que hoy la gasolina vale $3.50 el galón de gasolina corriente. Allá le dicen regular, de la gasolina regular. Mañana puede bajar de 3.50, puede bajar a 3.35. De pronto el viernes sube de 3.35 a 3.42 y así va fluctuando diario. Aquí copiaron ese modelo, pero lo copiaron a media porque solamente lo pusieron que fuera subiendo, y entonces de ahí ustedes vieron que aproximadamente desde el 2002, final del 2001, comenzó el 2002, en el gobierno de Andrés Pastrana, se cambió la forma de cobrar la gasolina y empezó a subir. Pero fíjense que sube, pero no baja. Históricamente, en los últimos 20 años,
si ustedes hicieran una investigación sobre el comportamiento de los precios de la gasolina en Colombia, son muy pocas las veces que ha bajado. Incluso por allá en el 2000, creo que 2008, 2009, hubo una descolgada en los precios del petróleo y bajó 1.000 pesos de un solo totazo. Pero eso fue una sola vez y después a los pocos meses bajó como 400 pesos. Pero eso en cuestión de 6 meses ya había recuperado lo que había bajado. Y hace poco baja 100 y después al mes siguiente sube 100, 120. Entonces realmente no es mucho lo que termine bajando. Analicen cuánto vale el galón de gasolina extra. Nunca baja. Está promedio bordeando los 12.000 pesos. Así la corriente valga 8.000. Si ustedes miran, hay un casi 50% por encima en la gasolina extra que el valor de la gasolina corriente. ¿Para qué menciono eso? Para que ustedes vean cómo se buscan normas para ciertos momentos coyunturales donde se le busca, digamos, abrir espacios para que el comercio, para que el sector comercio pueda jalonar la economía y pueda empezar a cambiar la situación económica del país. Y salen normas en ese aspecto. ¿Alguna pregunta? ¿Aporte? Profe, yo es que he estado mirando ese tema y dicen, bueno, no sé qué tan cierto es que hay un joven que encontró una fórmula matemática para el tema de la regulación de la gasolina en Colombia. Entonces no sé o cómo se puede también plantear desde la barrera, digamos, desde acá, cómo en nuestro quehacer diario, en este tema de todo el tema de derecho comercial, organizar de pronto, no sé, una tutela, bueno, una acción popular para ver si el Estado colombiano puede acceder a esas bajas, a rectificar esa fórmula, ya que una persona, un matemático, un estadístico, no me acuerdo bien, la encontró, realizó la fórmula, pero no la quieren aplicar. Yo Entonces, leí ese artículo, ¿cómo podemos hacer nosotros? eso fue un trabajo creo que de un estudiante, una tesis de grado, Correcto, de pregrado de un estudiante de ingeniería, si no estoy mal, creo que fue en Medellín. exactamente correcto. Entonces, el problema no es tanto la fórmula. ¿Sabes realmente qué es lo que encarece el precio de la gasolina? No es tanto el impuesto ese, es la sobretasa. Los municipios tienen una sobretasa a la gasolina. Hasta hace un tiempo, los departamentos fronterizos tenían una diferencia de 2.000 pesos promedio en el galón de la gasolina con lo que valía en el resto del país. Si, digamos, en todo el país el precio del galón estuviera promedio 8.500, en los departamentos fronterizos como el Cesar, como La Guajira, como Norte de Santander, Arauca, Nariño, valía 2.000 pesos menos y podía estar en 6.500 promedio. Realmente lo que sube es la tasa una sobretasa a la gasolina que le cobran en los municipios. Eso es lo que realmente hace que no baje mucho el galón de gasolina. Y esa sobretasa a la gasolina está alrededor de 2.000 pesos, 2.000 y pico. O sea que si le quitáramos ese financiamiento a los municipios a través de la sobretasa a la gasolina podría estar perfectamente bordeando 5.000 y pico el precio. Estuviera por debajo de 6.000 pesos el galón. Si le quitáramos esa sobretasa que tienen permitido los municipios. De pronto, hasta hace algunos años, uno viajaba por el Cesar, por la troncal del Magdalena Medio, yendo de aquí para la costa, y veía por allá en unos municipios del Cesar cerca de Bosconia, que se llama La Loma Cesar. Y ahí había muchos pimpineros que traían la gasolina de contrabando de Venezuela. Claro, eso se acabó hace mucho tiempo por la situación económica de Venezuela, donde están llevando gasolina de aquí para allá. Entonces, se conseguía en las Pimpinas
promedio 1.000, 1.500 o hasta 2.000 pesos menos el galón de gasolina de lo que valía en una bomba normal, en una bomba regular. Entonces, si usted en esa época podía costar perfectamente un galón en la bomba, cuando valía en el resto del país 9.000 pesos, ahí valía 7.000 en las bombas normales de gasolina del Cesar, del departamento de Cesar. Y salía un poquito menos con los pimpineros. Pero hoy ustedes viajan y se van a dar cuenta que vale 7.000 y pico la gasolina en el Cesar. La diferencia no es mucho, son por ahí 500 pesos. Ya no es una diferencia tan grande. 7.865 tanqueé en Tamalameque, en el Burro, hace 3 días. Aquí en La Guajira está 8.500, normal, tanque hoy. Pero Arribacha, doctor, el combustible es subsidiado, pero el subsidiado dura 4 días. Y ya después queda el precio normal a nivel nacional. yo viajé ahorita de aquí para Cartagena y de allá para acá y estaba en el Cesar como a 7.200. Y se conseguía aquí a 7.800, 8.000 pesos. O sea, la diferencia no era mucho. Ya no es mucho. 6.500 en Antes era Valledupar promedio 2.000 actualmente. pesos, ya no tanto. ¿Cómo? En Sincelejo subió a 8.020 pesos ahora con lo que subieron. Estaba a 7.000, también 7.800, 7.900. Sí, no, lo que pasa es que los departamentos fronterizos desde hace muchísimo tiempo, la gasolina pues es más barata por el tema de que la traían del otro lado de la frontera. No solo en la frontera con Venezuela, también en la frontera con Ecuador. En Ecuador la gasolina vale menos que aquí. Profesor, esa cuestión de la gasolina, del precio de la gasolina en el Cesar, generalmente son como mentiras, porque yo gastaba la misma cantidad de dinero aquí en Bogotá a precio que la venden acá, y allá encontraba uno esas promociones en las bombas y uno iba a poner el tanque a full y valía lo mismo. O sea, eso es como más bien publicidad engañosa. Ya no se ve tanto por el problema de desabastecimiento que hay en Venezuela. Sí, es que ahora, doctor, están llevando el combustible inclusive de acá, pues, por lo menos en La Guajira, en Ribacho. En estos momentos yo me encuentro por acá haciendo un trabajo y por lo menos el combustible subsidiado, eso no dura sino, póngale 3 días. Eso son unas colas impresionantes que es el único que está a 6.200 pesos. Y pues vemos ese fenómeno porque pues ahora el contrabando es Colombia hacia Venezuela, cuando anteriormente traían el combustible de Venezuela. Entonces, tenemos ese fenómeno ahora. Entonces, combustible en La Guajira, en Riohacha y sus alrededores, no dura nada. Entonces, ese fenómeno está bastante, pues, afectando aquí, sobre todo a la comunidad aquí de La Guajira. Pero Y lo claro, otro que, sí. perdón, pero Y, bueno, y hay lo otro que que decir decía, doctor, algo. Nosotros tenemos 2 refinerías grandes, que es la de Barranca Bermeja y Reficar, la de Cartagena. Sé que estaban construyendo una en el llano, en el Meta, pero creo que finalmente no la terminaron, o yo no sé si la terminaron, no he vuelto a escuchar. Se supone que lo que no permite, otro de los factores que no permite que baje el precio de la gasolina, por ejemplo, es que tenemos que mandar la gasolina a Estados Unidos para que la refinen y devolvérnosla. Que eso también influye Correcto. porque no tenemos, digamos, como la maquinaria adecuada en la refinería para poder procesar nuestra propia gasolina, que es lo que otros países en su momento hacían, como Venezuela, que allá pues la gasolina siempre fue más barata que el agua. Entonces, el asunto, digamos, como de las normas que siempre se tratan de expedir, no se sorprendan que de pronto cuando los honorables parlamentarios regresen de sus vacaciones de 3 meses, en el mes de marzo, a mediados de marzo, entonces empiecen a hablar de proyectos de ley para impulsar la economía, que reformemos tales normas, reformemos tal cosa del Código de Comercio para darle impulso a los comerciantes.
no se sorprendan que ocurra, porque siempre en momentos de crisis como la actual, siempre terminan haciéndose modificaciones en la legislación. Como había dicho, esa ley, la 550 del 99, era por 5 años, pero en el 2004 se dieron cuenta que fue tan buena, así como en su momento el 4 por 1000, como otras normas que han sido proferidas con carácter temporal, que le extendieron 5 años más la vigencia. O sea, se supone que iba hasta el 2009. Pero en el 2006 se expide la ley 1116 de 2006, que es lo que ustedes conocen o han escuchado actualmente como el actual régimen de insolvencia. Y la 1116 lo que hizo fue las normas establecidas en la 550, dejarlas de carácter permanente. Pero aquí ya hubo una modificación en cuanto al contenido de la norma. Recuerdan que yo les había mencionado que muchas entidades del orden territorial se habían acogido a la 550 para reestructurar sus pasivos. Pues resulta que en la 1116, cuando queda el régimen de insolvencia de forma definitiva, que es el que está vigente, tiene 15 años de estar vigente esta norma, entonces se prohibió que los entes territoriales pudieran aplicar esta norma. Esta norma es solo para los particulares. O sea, el Estado, las entidades públicas no tienen por qué acogerse a la reestructuración de los pasivos. Las entidades públicas, esto es para las empresas particulares, para los comerciantes, para facilitarle a los comerciantes poder mantenerse a flote. O sea que la persona del común nos jodimos. No, al revés. Es para los comerciantes, para los particulares, no para el Estado. Ya me están... Porque es que lo que buscaba, y fue el tate quieto que le puso la norma, en la 1116, porque lo que hicieron, digamos, muchos gobernantes, muchos gobernadores fue aplicar esta ley, entonces para renegociar las deudas y decirle a los que les debían, como por ejemplo a las empresas o a los pensionados, a las personas que habían despedido, como por ejemplo de los hospitales públicos, que eran de los entes territoriales y ese tipo de cosas, como el San Juan de Dios y eso. Entonces les decían, le debemos 100 pesos, bueno, apliquémosle la ley 550, entonces de esos 100 pesos yo nada más le puedo pagar 10. Lo toma o lo deja, ¿sí? Hablando coloquialmente. Entonces, muchas entidades hicieron esto con la aplicación de la ley 550 y fue lo que el legislador en la 1116 dijo, no señores, las entidades del orden territorial, las entidades públicas no pueden acogerse a esta norma. Esta norma es para los comerciantes, para los particulares, para las personas naturales o jurídicas que ejercen el comercio, no para las entidades del gobierno. Eso pasaba mucho, doctor, para el personal de la salud. Yo escuché muchos casos que médicos les debían 1 año, enfermeras 1 año, y después lo renegociaban. Por ejemplo, les debían 30, 40 millones, después les ofrecían 10 y pues la necesidad hacían que recibieran esos 10. Perdón la expresión que voy a decir, pero pues no es ninguna grosería ni nada, pero los arreglaban a los cerdos. Entonces, sí, la verdad, lo toma o lo deja. Entonces, la gente con la abundancia de escasez, pues, ¿qué tenía que hacer? Aceptarlo. Entonces, sí, eso es estratégico, ¿cierto, profesor? Sí, pero de pronto, digamos que lo haga un particular o que lo hagan entre los particulares, pues vaya y venga, ¿no? Pues listo. No, digamos, no sería tan escandaloso, pero que lo haga el gobierno, que lo haga una entidad del gobierno, donde a los trabajadores se les debía, como el caso que pone Muñoz, sucedió muchísimo en los hospitales que se quebraron, como el San Juan de Dios aquí en Bogotá. Entonces, sí, eso es lo que el legislador le puso el tate quieto, le dijo, no señores, no, ustedes no pueden hacer esto porque esto no cobija el gobierno, esto no es para las entidades públicas. Esa fue una forma, digamos, de beneficiar a las personas. ¿Por qué? Porque entonces ya no podían ejercer esos abusos los entes territoriales. Doctor, tengo una duda.
por ejemplo, bueno, lo que pasó en el hospital, porque se declaró insolvente, o sea, en quiebra, ¿y quién le paga a los médicos toda esa cantidad de dinero que debían? O sea, ¿qué pasaría? Pues si, digamos, en esos momentos aceptaban esas renegociaciones, ya hacían una transacción y ahí no habría lugar luego a reclamaciones posteriores, con tal de que le pagaran. Ahí les tocaba perder, como decía la filosofía de Maturana, perder es ganar un poco. Entonces tenían que perder plata para poder ganar que les pagaran y por lo menos tuvieran algo de liquidez. Bueno, después de la 1116, en ese mismo año se pide otra norma, que es la ley 1014 de 2006. La ley 1014 de 2006 ustedes la conocen como la ley del emprendimiento. Entonces, en la ley 1014 se establece, mejor dicho, como política pública que debe enseñarse la cátedra de emprendimiento, y no solo a nivel del pregrado de las universidades, sino en el bachillerato e incluso en la primaria. Es decir, en todas las áreas del conocimiento debe buscarse generar el emprendimiento. Buscar crear innovación, y los emprendedores, ¿qué hacen? Los emprendedores lo que hacen es innovar. Voy a poner un ejemplo y me voy a salir de pronto un poquito de lo que estamos hablando. No sé si ustedes saben que ahorita con el tema de la pandemia ha habido un emprendimiento colombiano. He leído, y de pronto es algo que no se ha visto mucho por los noticieros, por la prensa, tiende a ser muy amarillista la prensa, y no rescata o no resalta lo bueno, que es lo que de pronto podría, digamos, dársele como un mayor auge, como resaltarlo para que llegue, haga eco ante las autoridades, así como hace eco lo malo. Porque cuando ellos empiezan con que está la ocupación en no sé cuánto % de la UCI, están el contagio en tanto y no sé qué cosa, las autoridades, eso hace eco en las autoridades, en los gobernantes, y terminan tomando las medidas que ya hemos visto. Pero de otras cosas positivas, por ejemplo, no hacen el mismo eco para ver si de pronto las autoridades o los gobernantes como que fijan su atención y dicen, oh, miremos a ver si esto puede funcionar. Ha habido emprendimiento colombiano frente a las circunstancias de la pandemia, como por ejemplo, se han creado ventiladores mecánicos manufacturados 100% en Colombia, fabricación nacional, creados por empresas como Challenger, y no le estoy haciendo ninguna publicidad a esa empresa, solo lo menciono. Empresas como Challenger, en convenio con la Universidad de La Sabana, crearon ventiladores mecánicos y están a la espera que las autoridades como el INVIMA lo aprueben. Entonces, ustedes, si le aplican la lógica, pensarían, bueno, si el INVIMA verifica y aprueba esos equipos creados en Colombia con mano de obra colombiana, no solamente ayudamos a crear más equipamiento en los hospitales, entonces le va a salir mucho más económico al gobierno comprar los productos nacionales, el producto local, que traer los importados, esos equipos. Primero. Segundo, esas empresas al tener un nivel de producción más alto, pues van a generar mayor empleo. Entonces empieza a despegarse un poco la economía desde el factor de esas industrias. Otro que vi fue que que la Universidad Nacional había creado, no recuerdo con qué empresa privada, habían creado unos test para detectar, digamos, como unas pruebas rápidas que creo que en cuestión de 15 minutos, 30 minutos, podían dar el resultado. Y que salían promedio como a 5,000 pesos comercializándolo. Entonces, ese tipo de, digamos, de emprendimiento, ese tipo de innovación nacional no despega. O sea, no tiene, digamos, como que el reconocimiento, no tiene de forma mediática, digamos, el despliegue que debería tener, porque quizás eso no vende. Quizás no va a vender igual, decir, miren, estos emprendedores nacionales
Están creando este tipo de cosas y esto puede ayudarnos en medio de estas circunstancias difíciles. Vende más el miedo, vende más meter terror, vende más poner todo dificilísimo. ¿O no? ¿O estoy hablando paja? ¿Ustedes qué piensan? Por lo menos frente a este tema de lo que estoy diciendo con estas innovaciones. Totalmente de acuerdo. Sí es. Es así, profe. Pues que en vez de demostrar que hay emprendimiento sembrando el terror, como que no dejan que la gente fluya, pues a mí me parece que eso es lo que da el ser humano, ¿no? Y eso es algo, pues no entiendo por qué quieren que el ser humano no surja, ¿no? Me parece a mí eso. Exacto. Profe, y también y un si ventilador cuesta mira, 35.000 euros, en cuanto el de colombiano cuesta 5 millones. ¿Dónde queda más plata? En el de 35.000 euros. sí, pero se supone que el Ah. INVIMA debería evaluar Mm. y decir, bueno, si cumple con unos estándares, podemos aprobarlo. ¿O por qué Y, lo- aprobaron la y- vacuna de Pfizer? y Así los es. ventiladores son buenos, trabajan bien. ¿Por qué no dicen, Profe, vamos a ver también, si creamos, aquí en Colombia se producían vacunas. Teníamos una capacidad de producción de vacunas, bueno, de otros tipos de vacunas hace años. Se desmantelaron. Ustedes han visto que están buscando, yo no he escuchado ni he leído nada donde se busque que los privados o las entidades públicas o lo que ustedes quieran busquen crear vacunas. Aquí yo no he visto que nadie ha hablado de crear tratamientos colombianos con tecnología colombiana, ni de buscar crear vacunas, ni nada de eso. Puede influir lo que dice Carlos Díaz, de que es mejor traerlo de afuera para que entonces ahí el CBY de los que están ahí en la intermediación, ¿sí? Pero, ¿dónde queda entonces articulada la política de la innovación, del emprendimiento? ¿Ustedes creen que nosotros aquí en Colombia no tenemos el capital humano y no tenemos un potencial para poder desarrollar una vacuna propia o poder empezar a desarrollar tratamientos propios? Claro, mire el doctor Elkin Pacharroyo. Lo único que he leído en la prensa fue que un médico cartagenero acá, creo que un tratamiento o algo así y va a probarlo aquí, creo que en 60 personas en Colombia. El tipo es de aquí de Colombia, pero el tipo está trabajando en Estados Unidos. O sea, vino acá, fue a probar con los nacionales, aquí con sus compatriotas, el invento de él. Pero es que cuando salga no va a salir, es que este producto fue desarrollado en Colombia. No, señores, va a salir que es de Estados Unidos, que es de X Por empresa, eso, que lo desarrolló un colombiano. ellos quieren centralizar ese negocio en algún otro país que no sea acá. O sea, es como, por ejemplo, yo siempre me he dado cuenta que la educación en ciertos países, porque tiene que ser distinta si todos somos seres humanos y no recibimos esas mismas metodologías avanzadas que tienen, por ejemplo, en Suiza, es porque ellos quieren que cierta población reciba cierta educación y no piense más allá, pues porque no les conviene a cierto sector, pues que uno como que se dé cuenta de muchas cosas que hacen con el país y eso. Sí, entonces yo creo que todo eso va así hasta la medicina y eso se va a centralizar, por ejemplo, por decir Pfizer o algo así, como si fueran convenios de empresas de que yo me voy a encargar de esta parte, otros países se van a encargar, por ejemplo, de ciertas producciones, como en China, bueno, por ejemplo, los plásticos y todo lo que manejan ellos, toda la tecnología y hasta las copias. Y aquí puede ser solamente países agricultores y cosas así, o sea, no necesitan que en ciertos sectores piensen más allá de lo que necesitan. Pues esa es mi forma de pensar, no sé, es lo que veo yo el panorama. Pero yo creo que en algo coinciden la mayoría de ustedes conmigo y es que el emprendimiento debería resaltarse, el emprendimiento de lo que hemos creado algunos colombianos durante esta pandemia, en este último año, en busca de tratar de, digamos, de hacer un poquito más fácil la situación, un poco más llevadera la situación en esta pandemia, no tiene el reconocimiento mediático que debería tener. Esos inventos nacionales no le dan tanto bombo. Ustedes lo ven más por las redes sociales, pero ustedes no ven que Caracol, que RCN, que esas grandes cadenas le dediquen espacios en la franja del prime time de ellos, donde está mucha audiencia pegada para decir, miren, es que nosotros aquí en Colombia estamos desarrollando tal cosa y entonces lleven al SEC y entrevisten al Pepito Pérez que innovó con tal cosa o que está haciendo tratamiento. No lo hacen. Y en la ley, en el papel, en la 1014 dice que debe incentivarse el emprendimiento.
Es más, hay incentivos. Todos los gobiernos tienen incentivos, tanto los gobiernos locales como el gobierno nacional, a el emprendimiento, para darle a las personas que vayan a crear nuevos proyectos, nuevos modelos, que recursos, ¿sí? Les dan capital semilla, les dan créditos, becas. Hay digamos, muchos recursos, pero realmente no se les da el reconocimiento. Si quizás se les diera un poco más de reconocimiento, de pronto se esforzaran más y las cosas fueran un poco más llevaderas. Doctor, perdón, lo que yo miro pues aquí en Colombia es que el apoyo en ciencia y tecnología es muy poco. O sea, no se ve. Le pongo un ejemplo, sea redundante. Por lo menos nosotros conocemos un sargento en el ejército. Él se inventó algo que recoge las vainillas en una ametralladora en un helicóptero. Eso lo deberíamos de derecho aquí en Colombia. Pero ¿qué pasó? Eso fue muy útil para los Estados Unidos y ahora eso lo hicieron en Estados Unidos. Y ahora nos la venden a nosotros, que es un sistema que recoge vainillas o el cartucho después de que se desocupa, que no se pierda y lo recoge ahí. Eso es un sistema muy, muy bueno para los helicópteros Black Hawk. Y mire que ahora Estados Unidos nos vende ese aparato. Pero aquí no hubo apoyo porque el sargento se lo inventó por la misma necesidad de la guerra, vio esa necesidad, la inventó y todo, pero no hubo apoyo. Él intentó por muchas fuentes, no lo apoyaron. Entonces vendió la idea a Estados Unidos y ahora Estados Unidos lo tiene muy bien y nos lo está vendiendo. Ok, ¿alguien más está levantándome la mano? Sí, profe, la Universidad Nacional viene trabajando en un proyecto, como usted dice, que pocos conocemos, pero que ellos sí están trabajando en el tema de la vacunación. Y otro punto, pues como para tener noción, es que nosotros somos un país que ha trasegado históricamente por el clientelismo. Entonces, reduce a lo que los compañeros están planteando, por qué traer de afuera, por qué no apoyar, por ejemplo, ese tipo de emprendimiento que acaba de decir el compañero militar. Y así como ese emprendimiento, hay cualquier cantidad de estudiantes que está por fuera, que hoy otras naciones lo están, no digamos explotando, porque no encontraron el respaldo en su país con buenos proyectos que he visto que se desarrollan en otros países. Por ejemplo, un chico colombiano en un país de Suiza donde para limpiar algún lago utilizó panes, o sea, como flotadores panes para poder concentrar el sucio de esa laguna y así poder oxigenarla. Entonces, el tipo se fue porque alguien le propuso de que su proyecto era genial y en otro país podía funcionar. Y aquí también, pero no tuvo ese apoyo del emprendimiento que esta ley 1014 nos puede dar. Y haciendo connotación, profe, pues en este orden de ideas, por ejemplo, en un acto jurídico para nosotros poder pelear en contra o a favor de esta ley con alguien que quiere promover su emprendimiento, ¿se podría utilizar como argumento jurídico para poder sacar un proyecto de esto adelante en medio del emprendimiento? Sí, claro. Claro, igual cuando tengan la oportunidad pueden leer la ley 1014. Es una ley solo de 22 artículos. No es muy larga. Y en esa norma, la 1014-2006, en la 1014-2006 son solo 22 artículos. Ahí están las pautas del emprendimiento. Por aquí veo que Gina Cruz me hacía una pregunta, la había pasado por alto. Dice, si no dependiéramos del petróleo, ¿el precio realmente podría bajar? La respuesta sería no. Yo creería todo lo contrario. Si trajéramos, importar la gasolina sería más costoso, si no la produjéramos, que es lo que pasa en la mayoría de los países europeos. En los países europeos no producen gasolina, no producen petróleo. Uno de los grandes productores es Rusia, pero Rusia no es de la Unión Europea. Y uno mira costos, comparando el costo de la gasolina aquí, el galón de gasolina colombiano, versus lo que vale en España o en Italia. Allá vale el galón el doble, porque ellos no lo producen. Entonces, si lo importáramos, fuera mucho más costoso. Dime, Jonathan, y con Jonathan termino para continuar. No, profe, el aporte que está haciendo ustedes sobre la ley de emprendimiento, yo también estoy en un tema también de emprendimiento y para todos se lo socializo.
pueden entrar a la página de la presidencia. El año pasado, presidencia junto con el Senado de la República aprobaron una cantidad de dinero, de recursos para diferentes proyectos productivos en Colombia. Entonces, quiero compartirle eso para los que están en el tema de emprendimiento. Fueron una millonada grandísima que todavía casi nadie ha accedido, como muchas veces pasa en Colombia, que se pierden los recursos porque nadie quiere acceder a ellos, porque de pronto hay mucha tramitología o porque no saben redactar un proyecto, bueno, en fin, muchas variables. Entonces sí quiero compartirle y decirle también que a pesar de todo lo malo que pasa sobre la ley de emprendimiento, el gobierno nacional, bueno, me alegré mucho el año pasado cuando aprobaron todos estos recursos y los diferentes medios que pueden los emprendedores en Colombia acceder a ellos. Ese era el aporte que quería dar, profesor. Ok, listo. La ley 1429 de 2010, que digamos fue la última reforma que se dio al Código de Comercio, y con eso terminó la reforma al Código de Comercio. En la 1429 de 2010, ustedes la conocen como la ley del primer empleo, donde se habló de que las personas que crearan empresas y tuvieran menos de 28 años, pero tuvieran algún título académico, es decir, que hubieran hecho algún estudio técnico, tecnólogo o profesional, solo por ese hecho tenían unos descuentos, unos beneficios en el registro mercantil, es decir, en los pagos para crear empresas. Y era que en el primer año estaban exentos el 100%, o sea que no pagaban nada en el registro mercantil por crear la empresa. En el segundo año, la exención bajaba al 75%, o sea, solo pagaban el 25%, al tercer año pagaban el 50%, al cuarto año pagaban el 75%, y a partir del quinto año ya sí pagaban la tarifa plena del registro mercantil. Esa era una forma de buscar la creación de nuevas empresas. Ese era uno de los requisitos. También en la 1429 se habló de la depuración del registro mercantil. Se les dio la posibilidad de que se pusieran al día con la renovación para que de esa forma se supieran cuántas empresas realmente estaban activas en Colombia. Dime, Julie. Profe, pero esa ley Nina, tenía perdón. muchos vacíos porque para poder acceder, digamos, a muchos beneficios, después del siguiente año se crearon una cantidad de trámites para que la gente no, o sea, como que reversaran esa ley porque habían colocado beneficios en renta y se inventaron algo tan absurdo como tener que pasar una carta a la DIAN y decir que se va a acoger a esa ley. Y muchas empresas, después de 3 o 4 años, les llegó una carta diciéndoles que tenían que pagar la renovación de la cámara o la renta que dejó de pagar simplemente por no haber enviado esas cartas. Pero bueno, de pronto lo que tú mencionas Entonces eso es como, es de pues la esa fue buena hasta cierto punto que vino la reglamentación posterior, ¿no? De pronto la reglamentación posterior que tú le llamas son las reformas tributarias. Acuérdate que históricamente el gobierno de turno, el que esté, hace reforma tributaria promedio cada 2 años. Entonces, ahí en esas reformas tributarias es donde van y entonces tratan de equilibrar las cargas quitando algo de lo que dieron en otra norma, que es a lo que te menciono, es a la que tú haces referencia. Entonces, en la reforma tributaria es probable que por ahí en la reforma del 2012, 2014 ya empezaran 2014, profe. a cambiarle las reglas que habían establecido en esa norma. Pero siempre se van presentando normas. La última que hubo, o bueno, el proyecto, porque pues todavía no ha nacido a la vida jurídica. El proyecto 70 del año 2015 que busca o tiene como finalidad modificar la administración de las sociedades,
responsabilidad que tienen los administradores de las sociedades en Colombia. Pero como lo menciono ahí, es un proyecto que quedó en la Cámara de Representantes radicado, no fue aprobado en los 2 debates necesarios para pasar al Senado y ahí está archivado el proyecto. Probablemente lo revivan. No ha habido, digamos, el capital político para sacar adelante este tipo de proyectos, este tipo de normas. Pero con eso, con este repaso histórico, quería mostrarle que la ley mercantil va cambiando constantemente. O sea, podemos ver, el código del año 71 va a cumplir 50 años, pero ¿cuántas reformas ha tenido? O sea, si miramos promedio, cada 5 años tiene reformas el código. Dime, Granados. Sí, para comentarle que la ley 1429 sigue siendo vigente y que lo que pasa es cuando uno presenta las declaraciones de renta, ahí dice, usted está con la ley 1429 y hay personas que han aplicado que dice que no, pues obviamente para los beneficios en los primeros 3 años no lo aplica, pero la Cámara de Comercio sí la siguió. Es más, ahorita se extendió la renovación y la primera empleo, la constitución, hasta los 35 años, no hasta los 28 años como... Sí, primero era hasta los 28, después salió... A los 35. Cada rato salen normas en ese Sí, hasta los 35 ahora años, y eso incentivó para incentivar la constitución y formalización de las empresas. Entonces, pero no se han derogado todavía, ni le han cambiado las reglas de juego, ni siquiera las reformas tributarias que han habido hasta la fecha. Bueno, vamos a mirar en el Código de Comercio la definición que la ley nos da de comerciante. ¿Ya les aparece la pantalla? Sí, señor. Ok, bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 10? Yo, profesor. Bueno. Comerciantes, concepto calidad. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. Entonces miramos que son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en algunas de las actividades que la ley considera mercantiles. Entonces el comerciante realiza esa actividad de forma profesional. Ya vamos a mirar ahora en el artículo 13 que hay unos requisitos para presumir cuando la persona es comerciante. Artículo 11. ¿Quién me lee el artículo 11? Artículo 11. Las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se consideran comerciantes, pero estarán sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas operaciones. Entonces, si yo no tengo la calidad de comerciante, pero yo todos los días voy a la tienda, el tendero sí es comerciante. Yo no soy comerciante, pero esa operación que yo hago de comprarle, esa operación está regulada por el derecho comercial. Es una operación mercantil. ¿Sí queda claro? Yo no tengo la calidad de comerciante, pero en esa relación que hago con el de la tienda, con el de la panadería, con el del supermercado, es como la otra parte sí tiene la calidad comerciante, entonces esa operación, ese acto va a estar regulado por las normas del Código de Comercio. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Ahora miremos
que hay unas personas que no están habilitadas para ejercer el comercio. ¿Quién me ayuda con el artículo 12? Toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para controlar y obligarse es hábil para ejercer el comercio. Las que con arreglo a esas mismas leyes sean incapaces son inhábiles para ejecutar actos comerciales. Ver nota del editor. El menor habilitado de edad puede ejercer libremente el comercio y enajenar o gravar en desarrollo del mismo toda clase de bienes. Los menores no habilitados de edad que hayan cumplido 18 años y tengan peculio profesional pueden ejercer el comercio y obligarse en desarrollo del mismo hasta concurrencia de dicho peculio. Los menores adultos pueden, con autorización de sus representantes legales, ocuparse en actividades mercantiles en nombre o por cuenta de otras personas y bajo la dirección y responsabilidad de estas. Ok. Entonces, ¿cuál es la ley común? El Código Civil. Entonces, según esta lógica, los menores de edad no pueden ejercer el comercio. Bueno, otra cosa ya son los menores habilitados, o sea, los mayores de 14 años que reciben la habilitación para ejercer los actos de comercio. Pero, en principio, toda persona mayor de edad va a poder ejercer el comercio que esté habilitado. Las normas comunes, o sea, el Código Civil, hablaba que las personas incapaces eran entonces, y hablo en pasado, y explico por qué, eran entonces las personas que tenían una condición de discapacidad, o sea, que había sido declarada judicialmente interdicta por el juez. Entonces, los interdictos no podían ejercer el comercio, porque no estarían habilitados. Pero la interdicción en Colombia solo operaba con la ley 1306 del 2009, operaba para demencia y disipación. La disipación, ¿qué es? La disipación es cuando una persona, digamos, es adicta al juego, a las apuestas y ese tipo de cosas, y pone en riesgo el patrimonio familiar. Entonces, digamos, la persona que va y le gusta apostar y que puede perderlo todo, ese tipo de persona podía ser declarada interdicta por parte del juez. O las personas podían ser declaradas interdictas por demencia. Y entonces allá vienen todas las enfermedades mentales. Yo sé que acá hay personas del sector salud y yo sé que las enfermedades mentales no todas son demencia, pero para la ley solo los clasificaba en esos dos. Interdicción por demencia o interdicción por disipación. Pero en la ley 1996 de 2019, o sea, hace año y medio, se acabó con la figura de la interdicción en Colombia. Entonces, bajo esa premisa, esas personas que podían antes considerarse, según el Código Civil, personas que iban a tener una interdicción, podrían ejercer esos actos siempre y cuando estuvieran con una persona de apoyo, como dice la ley 1996. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Otros que el Código Civil decía que no podían o no estaban en capacidad, no tenían capacidad legal, eran los sordomudos, que no podían darse a entender por sí mismos. Bueno, vamos a ver que hay 3 requisitos para considerar que la persona es comerciante. Y ojo, porque esto es probable que sea una de las preguntas del parcial. Presunción de ejercer el comercio. ¿Cuándo se considera una persona que es comerciante? Artículo 13. ¿Quién me ayuda con el artículo 13? 13. Presunción de estar ejerciendo el comercio. Para todos los efectos legales, se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos. Primero, cuando se haya inscrita en el registro mercantil. Segundo, cuando tenga establecimiento de comercio abierto
Y tercero, cuando se anuncia al público como comerciante por cualquier medio. Ok, repito. 3 requisitos. Hallarse inscrito en el registro mercantil, es decir, estar registrado en la Cámara de Comercio. Tener un establecimiento de comercio abierto y anunciarse al público como comerciante, o sea, hacer publicidad. Esos 3 requisitos. Ustedes están en tercero, o sea que ustedes empezaron cuando ya estábamos en la virtualidad. ¿O no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. señor. No, señor. Todo Estamos ha sido integrados. virtual para nosotros, Bueno, de pronto para los que para la mayoría. alcanzaron a conocer, allá afuera en la carrera séptima, en el costado sur oriental, es decir, en la parte de abajo del parque, ahí hay una casetica. Y ahí hay, o habían, pues no sé si todavía lo haya. Ahí habían 2 puestos. José, que se llamaba el señor. No sé cómo se llama, pero sé que ahí habían 2 puestos que vendían, pues todo lo que hay en un puestico de eso, que gaseosa, que vendían empanadas, que mecato y todo ese tipo de cosas. Entonces, Una chacita. sí, entonces esas personas podríamos decir que son comerciantes. No, No, ¿Por qué no? profe. porque no está escrita en el registro No cumple los mercantil, requisitos. Ustedes están viendo que se está anunciando como comerciante. Ahí pero se no está escrita. tiene el establecimiento de comercio abierto, ¿cierto? Que es la chacita. Pero nosotros entonces pensamos que lo más probable es que no esté registrada en la Cámara de Comercio. Desde ese punto de vista uno piensa, no es comerciante. ¿Ok? Pero Es resulta que informal. esos que están en esos puestos, en esas chazas que dio la alcaldía, lo primero que le piden es que tiene que estar registrado en la Cámara de Comercio. Otra cosa es que no sea con esa Correcto, sí. dirección, sino con la dirección de la casa de ellos, de otra cosa. Profe, lo mismo pasa con los emprendimientos que están sacando por redes sociales, o sea, no tienen como esos requisitos, pero No yo sí necesariamente, dime. no necesariamente. Porque Exacto, una pero cosa entonces es en que este caso no serían comerciantes. de pronto, digamos, lo que lo estás analizando es por la publicidad que está usando por las redes sociales. Pero eso no significa que no sea comerciante, porque lo que vamos a ver es que tenga el establecimiento abierto, que haga la publicidad y que esté inscrito. Esos 3 requisitos. Puede estar inscrito, puede tener un local, pero pueda que la publicidad, digamos, fuerte la hace por las redes sociales. Entonces, en ese caso sí sería comerciante. Si está registrado, tiene el establecimiento y se anuncia como comerciante, tiene la calidad. Quizás la duda tuya va encabezada a que ves fuertemente marcado el requisito número 3, que se está anunciando, pero de pronto como no estás viendo el establecimiento de forma física y no sabes si está registrado, te entra la duda. Pero no Sí, significa profe. que porque esté en las redes sociales no significa que no sea comerciante. Profe, yo tengo una duda con respecto a eso. Si, digamos, dicen ahí a veces que no hay punto físico para la entrega del producto, ahí ya no sería comerciante. Sí, claro, O, tienen que tenerlos. Si tú vas a la Cámara de Comercio y aparece registrado, por ejemplo, tú vas a la Cámara de Comercio de Bogotá, tú ves Mercado Libre. Tú piensas, Mercado Libre es solo por internet, solo por la página web, pero resulta que tú vas a la Cámara de Comercio y Mercado Libre tiene oficinas físicas, como Amazon. Amazon no es solo por internet, Amazon tiene oficinas físicas, que el fuerte de ellos es utilizar esos canales virtuales para realizar las operaciones. Eso no significa que no sea comerciante. Profe, y en esas aplicaciones como lo son en Mercado Libre y en Amazon, cuando hay vendedores intermediarios con estas páginas, ¿no necesariamente tiene que estar registrado en la Cámara de Comercio? Claro. O, pues digamos lo que te comenté anteriormente, si es un emprendimiento y yo hago algún tipo de trato, no sé, con Mercado Libre, ¿ellos no me exigen esos parámetros? Depende, porque en Mercado Libre tengo Ay, entendido que ¿cómo hay 2 sería? segmentos, Mercado Libre y Mercado Pago.
En el Mercado Libre, cuando tú, que no eres comerciante, tú eres estudiante, entonces tú dices, yo tengo un código de comercio que ya no lo voy a usar porque ya terminé de ver la materia, entonces yo lo voy a vender. Y colocas la publicación y lo vendes. Ahí tú no eres comerciante, no necesitas ser comerciante para hacer ese acto de comercio. Estás utilizándolo a través de esa plataforma. Pero hay otra que es el Mercado Pago, que son los que están registrados como comerciantes. Y ya podríamos decir que son, digamos, como las tiendas, como los almacenes. Ese sí es comerciante. O cualquiera de esas páginas, no sé, Marketplace, Dafit y todas esas páginas no significa que no sean comerciantes. El hecho de que tengan Pero digamos, esos si alguna canales de ellas virtuales no llegara a significa eso. fallar en entregar un producto, digamos, como le estaba hablando en redes sociales, y yo lo voy a denunciar y digamos, estas personas no están registradas ni nada, y pues yo de pronto no, o sea, no sabía, en este caso entonces yo no podía, o sea, yo no puedo como pelear legalmente. Si no te lo está vendiendo la plataforma, realmente la responsabilidad no sería de la plataforma, porque la plataforma lo único que es un intermediario. No es que sea quien te está vendiendo la cosa, porque la cosa la está vendiendo otra persona. Ellos son solo un intermediario. Y en esa intermediación, pues no tendrían ellos, digamos, la responsabilidad como tal. Vale, profe. Pero ellos por eso ponen como esas iniciativas que la gente mire las calificaciones de si lleva tiempo en la plataforma, si ha sido cumplido con sus entregas y demás, y pues uno mira. Sí, sí. No, sí, o sea, eso sí lo tengo claro porque, por ejemplo, eso pasa en Amazon. De pronto, si el vendedor externo no llega a responderle al cliente, ellos dan una garantía sobre ese producto, ¿sí? O sea, así sea de un vendedor externo. Pero yo lo hablaba, era más hacia aplicaciones como lo son Instagram, donde la gente hace sus emprendimientos y muchas veces es como, mira, consígname el dinero a tal parte y pues obviamente uno por redes sociales pues no tiene como ese control para ver si de pronto está registrado, o sea, uno confía en lo que ellos a uno le dicen, entonces era más hacia ese lado que yo hacía mi pregunta. Y muchas veces en esas páginas ahí sale en la descripción que no tienen punto físico. Ahí mismo dicen no hay punto físico de entrega, sino simplemente virtual. O sea, llega a la casa. Pero también he escuchado lo que decía Ricardo, siempre le buscan la comba al palo. Y entonces hay gente que crea la cuenta y como es nuevo, entonces empieza a poner, a crear correo para que, digamos que la calificación y la reputación le aparezca con varias estrellas y le aparezca como si ya tuviera mucha experiencia. He escuchado que hacen ese tipo de perradas. Bueno, mañana vamos a continuar entonces hablando sobre las personas que ejercen el comercio sin estar habilitados. Vamos a ver las sanciones que tiene la norma y es probable que alcancemos a ver las obligaciones de los comerciantes, ¿ok?